Diego Camelucci, así que estamos muy emocionados por realizarla y además con el grupo de esta charla. Bueno, entonces vamos a comenzar con los antecedentes de nuestros expositores. Vamos a estar con Rodrigo Romera, marplatense, casado, padre de familia, técnico superior en relaciones públicas y ceremoniales, diplomado en turismo sustentable, secretario de Política y Discapacidad del Centro Socialista PCA Diego Camelucci, candidato a tercer concejal en las elecciones legislativas de 2021, empleado municipal en la Dirección de Discapacidad, miembro de la Comisión Mixta de Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas, COMIBAU, miembro de la Asociación Civil Estar, miembro de la Asociación Amigos de la Biblioteca Parlante, miembro de la Unidad de Coordinación del Plan Municipal de Accesibilidad, PLAMAC, y de las comisiones de movilidad urbana y especificaciones técnicas del equipo técnico del mismo, miembro del Foro de Transporte Mar del Plata Bacán, socio fundador del Club de Leones Mar del Plata, FARO, usuario de silla de ruedas hace 35 años. Carlos Matos es bibliotecario profesional y periodista, delegado de la Asociación Amigos de la Biblioteca Parlante para Ciegos y Disminuidos Visuales de Mar del Plata ante el Consejo Municipal de Discapacidad de General Pueyrredón y delegado de Comudis ante la Comisión del Plan Municipal de Accesibilidad. ¿Qué capacidad tiene ese caso? En 1977 cursa quinto grado, forma parte de los primeros estudiantes ciegos en integrarse en la Escuela Provincial número 5, General José de San Martín. En 1979 refunda el Centro Juvenil Atlántico para Ciegos y Disminuidos Visuales, junto a Gladys Correa, José García, Jorge Fidalgo y otras personas que hoy son referentes en la temática y el activismo por los derechos de las personas con discapacidad. En 1981 integra el grupo de personas ciegas y ambliopes que funda la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Ambliope, UMACECA, entidad en la que ocuparía diferentes cargos a lo largo de la vida institucional y la presidiría desde fines de 1999 hasta mediados de 2000. En 1984 resulta electo por voto directo y secreto presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Mariano Moreno, convirtiéndose así en la primera persona ciega de América Latina en conducir un centro de estudiantes y en la segunda del mundo. En 1985 integra el comité organizador del 8º Congreso Panamericano de Ciegos, en el que se crea la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC. En 1986 integra la Asamblea Fundacional de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, AICA, como delegado de UMACECA. En 1987 forma parte del primer Consejo Municipal de Discapacidad, representando a UMACECA. En 2014 y 2015 se desempeña como asesor en temas de discapacidad en la Cámara de Diputados de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Integra el Instituto de Derecho de la Discapacidad, el Colegio de Abogados de Mar del Plata y el Foro de Transporte de General Pueyrredón. Es además columnista sobre temas de discapacidad en el programa radial 3 para el Desayuno y conduce su programa Las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera del imaginar. Fue precandidato a primer concejal por el Partido Socialista Auténtico dentro del proyecto Justo Social y Humanista 2021. Actualmente integra la mesa directiva en el Centro Socialista Auténtico Mar del Plata Bacán, Diego Camelucci. Mario Macitelli, actual secretario político del Partido Socialista Auténtico. En 1971, bajo la dictadura de Alejandro Lamuse, a la edad de 14 años, concurrió a la Casa del Pueblo, cita en Sarandí 56 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde conoció a Enrique Inda, Héctor Polino y Alicia Moró de Puste. Acordó con la propuesta política y se afilió al Partido Socialista Argentino. 2 años más tarde, después de haber participado en actos, movilizaciones, seminarios, cursos y charlas, y en el marco de una enorme movilización de toda la juventud argentina, concreta su militancia en el lugar de estudio. Participa como candidato a presidente del Centro
estudiantes de la Escuela Técnica Jorge Newbery. La lista que lo postulaba triunfó con 359 votos contra 295. Permaneció como presidente del centro hasta su egreso en 1975. En 1976 acompañó a la dirección de su partido en la tarea ímproba de evitar el golpe de Estado. Ese 23 de marzo por la noche lo encuentra en Plaza de Mayo. Tras el golpe se reúne en el marco de las juventudes políticas con destacados dirigentes políticos: Ítalo Luder, Ricardo Balbín, Oscar Allende, Fernando Nadra, Ángel Robledo, entre otros. En 1978 participó del 11º Festival Mundial de las Juventudes en La Habana, Cuba. Ya en 1983 participó en la organización de la Agrupación Municipal Socialista Auténtica de Morón, de la que resulta candidato interno. Las candidaturas se sucedieron a lo largo de estos años de democracia, destacándose la candidatura presidencial hacia 1995. En 2000, después de haber participado en todos los niveles de conducción de su partido, es elegido secretario general. Después de la crisis financiera, económica, institucional y de representación de 2001, se revitaliza el programa económico-social del PCA en temas tan importantes como la distribución de la riqueza, la deuda externa y el rol del Estado. Es elegido en 2002 candidato a presidente de la Nación por el PCA para las elecciones del 23 de abril de 2003. En el Instituto Argentino de Propuestas se elaboró, junto a destacados científicos, una propuesta para erradicar el mal de Chávez de la Argentina. También sobre la propuesta de ingreso básico universal que permitiría poner fin a la indigencia y a la pobreza de millones de compatriotas. Los dejo aquí con los expositores. Desde la década del 90. Pero primero lo estudié como tantos otros temas, uno lo estudia y por curiosidad. Pero se va interiorizando de qué se trata la propuesta y la va acercando a la realidad de nuestro país, de aquellos tiempos. En aquellos tiempos, les voy a contar esto porque me parece que es importante para que se entienda, porque si no, hoy estamos bombardeados, yo voy entrando a poco al tema, pero vamos a ir entrando. Hoy estamos bombardeados por una cantidad de información fragmentaria que nos impide comprender muchas veces el proceso histórico. Quiero decir, es como un rompecabezas. Si a uno le dan piezas sueltas y desarmado el rompecabezas, uno por ahí no entiende cuál es la imagen. Y reconstruir esa imagen es importante para poder entender de qué estamos hablando. Entonces, voy a decirlo así agresivamente, estamos en contra de estos planes sociales, absolutamente en contra. Son un desastre, lo digo claro para que no quede ningún tipo de duda. Estamos a favor de un ingreso básico universal. Y ahora voy a explicar. Cuando se da un plan focalizado, es porque usted está en una zona, en un foco, por eso es focalizado. ¿Qué foco es? El foco de la pobreza, el foco de la desocupación, el foco de la indigencia. Entonces se le otorga. ¿Pero qué ocurre? Esto va generando una tremenda distorsión. ¿Por qué? Porque en general la gente que está en la indigencia no es gente altamente calificada a la que se le ofrecen puestos de trabajo de cientos de miles de pesos. Es evidente. Es gente que sí puede ganarse otra plata, pero que muchas veces viven de changas, de trabajos transitorios, etcétera, etcétera, porque aquel fenómeno que los liberales habían pintado no se cumplió. Parece que esto es importante entenderlo porque no tiene nada que ver el plan social focalizado con lo que nosotros estamos planteando, el ingreso básico universal. Entonces, ¿qué ocurre con las personas? Yo soy pobre, perfecto, me ofrecen un trabajo que no sé si va a ser estable, pero que si lo tomo
dejo de estar por debajo de la línea de pobreza, me quitan el plan, ¿verdad? Me quitan el plan y después no sé si sigo cobrando mi trabajo. Entonces, ¿qué hago? O bien le digo a mi patrón, che, pagame en negro porque no quiero perder el plan, o bien no tomo el trabajo, o si es un trabajo que es transitorio, que no es seguro, dejo de tomarlo y me voy acostumbrando a un modo de vida que es estar dentro del foco de la pobreza. Ahora, todos los que van cayendo al foco de la pobreza, porque a todos nos va a veces mejor y a veces peor, ¿verdad? Aunque no caigamos en la pobreza, a todos nos va a veces mejor y a veces peor. Mucha gente que va cayendo por debajo de la línea de pobreza necesita el plan, se queda ahí adentro. Se queda dentro del plan y no sale del plan. ¿Por qué? Porque salir del plan es un riesgo muy grande. Pero al mismo tiempo se produce una situación de tremenda injusticia. Porque en el mismo barrio donde uno vive sin trabajar con planes y hay otro que sale a trabajar, ganan, digámoslo, para ejemplificar, lo mismo. ¿Cómo puede ser que gane lo mismo el que trabaja que el que no trabaja? El tipo que trabaja dice, che, esto no va, pero entonces largo el laburo y me quedo en casa y voy a ganar lo mismo. Esto es una injusticia tremenda. Y efectivamente tiene razón el tipo. Es una injusticia. Yo impulsé el ingreso básico universal. Incluso lo hablé con economistas muy famosos de ese tiempo y me decían, sí, es perfectamente implementable. Economistas vinculados a organismos financieros internacionales. Perfecto, para ratificar que lo que estábamos planteando era razonable. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos en el año 2003? Nosotros planteamos una propuesta absoluta y totalmente concreta. Es decir, que llega, no sé, vamos a poner dos nombres, José o María, a la presidencia de la Nación, hoy, mañana ya se empieza a implementar. Es decir, es totalmente concreta. Es objetiva, de manera que no es manipulable. Es un dato objetivo. Nosotros decimos 1/8 del Producto Bruto Per Cápita. Se puede discutir, más o menos, se puede discutir. Lógicamente no somos autoritarios, es una propuesta que ponemos al debate público. Entonces, pero 1/8 nos pareció que no era, es una porción de una pizza, ¿verdad? Una porción de una torta. Si no, ¿para qué sirve el Producto Bruto Per Cápita? Si hay personas a las cuales de ese Producto Bruto Per Cápita no le va a tocar absolutamente nada, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve hablar de una pizza por persona si una persona se va a comer 3 pizzas y 2 personas no van a comer ninguna? Por lo menos que tengan una porción. Así que lo digo así en términos muy vulgares. Entonces, 1/8 del PBI per cápita, que lo determina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de manera que no hay ningún tipo, y con un botón en la caja de ahorro de cada persona va ese ingreso todos los meses. ¿Condicionado a qué? Condicionado a nada. ¿Qué mérito hay que tener? Ningún mérito. ¿Hay que ser pobre? No. ¿Hay que ser indigente? No. ¿Hay que tener alguna discapacidad? No. ¿Hay que ser...? No, es para todos. Es para todos. Para el 100%. ¿Y por qué se lo vamos a dar a los ricos? Porque es para todos. Porque entonces el niño que va a la escuela no es discriminado porque su papá recibe el ingreso básico universal y el papá del otro porque trabaja, porque es rico, no lo recibe. Lo reciben todos. Como el voto. ¿Nunca se preguntaron por qué el voto del presidente o el de un chico de 16 años que va a votar por primera vez vale igual? ¿Nunca se lo preguntaron? Ese es un gran éxito de la civilización humana. Es increíble. Cualquiera podría decir, no, ¿cómo? El profesor universitario tiene que valer más un voto que este chico que juega a la pelota y va a votar porque quiere ir a votar, pero el pibe que juega bien a la pelota. ¿Y valen igual? Sí, valen igual. Bueno, esto es igual. Es igual para todos, para el 100% de las personas. Incondicional. Incondicional. Entonces, esto genera una nueva realidad. Esto genera un nuevo país. Esto genera una nueva Argentina. Primero porque
Alguien me dice, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Después si quieren lo charlamos. ¿Con el presupuesto actual se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Hay que hacerlo de un día para el otro? No, se hace en forma progresiva. Todo eso está resuelto. Todo eso está resuelto. No se preocupen que todo eso está resuelto. Se puede ajustar por otro lado, pero no por el hambre de la gente. Entonces, esto genera un mundo nuevo, una Argentina nueva. Primero, lo que ocurre es que ese 50% de pobreza que tenemos actualmente y ese 10% de indigentes no existe más. No hay nadie por debajo de la línea de la pobreza en el primer efecto positivo. Hasta que la gente se acostumbre a sentir que no es pobre, que no está condenado a la miseria, le va a costar a la gente, pero rápidamente se va a acostumbrar porque a las cosas buenas nos acostumbramos rápido. No es injusto porque lo cobran todos. Sí, no es injusto. Lo cobran todos por igual. Ahora, inmediatamente, todos lo reciben, va a generar la posibilidad de que el que salga a buscar un trabajo no lo pierda, por eso es incondicional. Si yo gano 100.000 pesos, voy a trabajar y gano 100.000 pesos, ¿me lo sacan? No. Y si gano 200.000, tampoco. Y si gano 1.000.000, tampoco. Ah, entonces salgo a trabajar. Ahora sí salgo a trabajar, porque ahora todo lo que sumo me va a mejorar la calidad de vida. Me va a permitir comprarle las zapatillas al pibe, la ropa, mejorar la casa, buscar la forma de comprar un cochecito. Se me mejora totalmente la vida. Cuando el tipo empieza a descubrir que puede mejorar la vida, ese tipo empieza a tener una energía interna absolutamente distinta a la sensación de impotencia en la que están hundidos 25 millones de compatriotas. Así que ya de movida nosotros, en pocos meses, cuando la gente siente eso, ya le estamos cambiando la vida a millones de compatriotas. Pero eso no queda ahí, para nada queda ahí, porque a nosotros esto nos va a permitir también erradicar las malas prácticas, por ejemplo, que tienen que ver con lo que sí es nuestro proyecto de fondo. Nuestro proyecto de fondo, desde el punto de vista de la creación de riqueza para la Argentina, se sostiene en una estrella de 5 puntas. No le den ninguna connotación ideológica. Miren la estrella y anoten: educación, ciencia, tecnología, producción y comercialización. Me quedo ahí, dije el nombre de las 5 puntas. Ahora, ¿cómo repercute esto sobre la educación? Esto repercute de manera magnífica sobre la educación. ¿Por qué? Bueno, en principio porque ya, si en el Gran Buenos Aires de cada 10 chicos, 7 son pobres, ya ninguno va a ser pobre. Segundo, porque ya las escuelas no van a tener que repartir alimentos, que no es la misión de la escuela. Las escuelas no van a tener que armar comedores. Virtualmente desaparecen todos los comedores de la Argentina, porque cada familia va a tener un ingreso con el cual comprar su comida y comer lo que quiera, no lo que se hace en el comedor, que está muy bien, que es una actitud de calidad humana extraordinaria, pero en definitiva tenés que ir a comer lo que te dan. En cambio comés lo que crees, y el chico va alimentado a la escuela. Así que mirá si empieza a tener repercusiones. Pero tiene muchas más repercusiones, porque el mundo en el que estamos es un mundo que está transitando una reconversión tecnológica extraordinaria, donde están irrumpiendo, ya desde hace muchos años, pero aceleradamente, elementos tecnológicos que eran desconocidos en el pasado. Por ejemplo, la robótica. La robótica ha hecho en la industria automotriz que virtualmente la cantidad, que la productividad se multiplica por 9 o 10. Es decir, que con 1/3 del personal de la industria automotriz se pueden producir 3 o 4 veces más cantidad de coches que hace 50 años atrás, por la robotización, la automatización de los procesos. El proceso de información en grandes cantidades, que le llaman Big Data, y que es la fuente de la inteligencia artificial. Todo esto que se nos viene encima, que ya lo tenemos encima, pero que se va a seguir acelerando, va a generar un mercado laboral absolutamente distinto al del pasado.
El mercado laboral del pasado estaba ubicado psicológicamente en la siguiente situación. Lo expreso sencillamente, y después habrá que darle un millón de particularidades. Pero sencillamente, yo digo, una persona, un obrero entraba a una fábrica a los 18 o 20 años y se jubilaba en esa fábrica a los 65 años. Eso se terminó para siempre. Los trabajos del futuro van a ser trabajos que van a crearse trabajos que van a durar 2 años, 5 años, 10 años y van a desaparecer esos trabajos. Más que pedir personal, está expulsando personal. Entonces, ¿qué nos ocurre? Nos ocurre que producimos la misma cantidad de bienes y servicios con menos cantidad de gente. Los mismos bienes y servicios con menos cantidad de gente, pero cada vez somos más. ¿Y entonces qué pasa con las personas? Bueno, en principio tienen ingresos universales, importantes. Pero además, como cada uno de nosotros, como bien dice Carlos Matos, de cada uno según su capacidad, nosotros no podemos ser parásitos sociales. Nosotros no podemos vivir de la sociedad sin devolverle nada a la sociedad. ¿Cuál es el gran cambio cultural? Miren, el cambio cultural es el siguiente. Es comprender que el trabajo no es el empleo que da un empresario o el Estado o quien fuera. El trabajo es una invención, una creación humana. Es el ser humano el que crea el trabajo, que lo viene creando desde hace miles y miles de años, ¿verdad? Entonces esto es un salto cultural. Quiere decir que cuando nosotros eduquemos a los niños, a los adolescentes, a los chicos que van a la secundaria, a la universidad, los vamos a educar de manera tal que ellos sean creadores de trabajo, no personas que estén de manera pasiva esperando que alguien les ofrezca un trabajo. ¿Ustedes se recuerdan los clasificados de Clarín? Eran así. Hoy no existen más. Clasificados no existe más. Son 8 trabajos que se ofrecen, que se piden. Entonces, las personas tienen que ser creativas. ¿Y cómo pueden ser creativas? Porque justamente nosotros le damos las condiciones materiales, educativas, científicas y tecnológicas para que puedan ser creativas. Es decir, nos estamos adaptando al mundo que viene. Por otra parte, imaginemos una situación. Alguien se incorpora al mercado laboral y entró a Blockbuster. ¿Por qué? Porque se desarrollaron las videocaseteras. Magnífico. Cuando la primera vez que me dijeron que en Alemania había unas videocaseteras, unas cosas que uno ponía una película, a mí me pareció, digo, en Argentina eso no va a llegar nunca. ¿Se acuerdan, no? Que poníamos, íbamos a la casa de video y veíamos la película en televisión. Y después apareció, bueno, eso se desarrolló rápidamente y apareció Blockbuster. Bueno, alguien se incorporó al mercado, se incorporó al trabajo en esta empresa, en esta actividad, abrió su video. Pues Blockbuster hace 12 años que no existe más. Desapareció, absolutamente. ¿Y por qué desapareció? Bueno, por las nuevas plataformas, porque la tecnología desplazó absolutamente eso. Y entonces la persona que estaba trabajando allí, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que hace? Esa persona tiene que ser creativa de trabajo. Pero además, todo esto va indicando que si la empresa privada trabaja con mayor eficiencia cada vez y el Estado trabaja con mayor eficiencia cada vez, mucha gente va a quedar por fuera de la empresa privada y por fuera del Estado. ¿Y qué va a pasar entonces con ese sector social al cual yo digo en el cual hay que crear trabajo? Ese sector social tiene que ir a la economía colaborativa, que ya la vio Juan B. Justo hace más de 100 años atrás, cuando introdujo el concepto del cooperativismo. Tiene que ir el cooperativismo es una fuente inagotable de creación de trabajo. Inagotable. Ahora, como los trabajos, a vos se te termina el trabajo, ¿y dónde vas a parar? Bueno, vos decís, yo me voy a reconvertir, me voy a reinventar para un nuevo trabajo,
para lo cual me voy a tomar 8 meses o el tiempo que sea necesario para estudiar, capacitarme, hacer los cursos necesarios e introducirme en otra rama de la producción. De manera que en el periodo laboral de una persona puede trabajar en 4, 5, 6, 10 trabajos distintos, porque se va readaptando a la revolución tecnológica que no para ni va a parar. Mucha gente dice, no, el tema es la educación, y estamos de acuerdo. Pero la educación repercute dentro de 10, 15, 20 años. Y la gente tenemos la desgracia de tener hambre 3 veces al día. Entonces no se puede esperar. No puede esperar 15 años a que, sí, dentro de 15 años el chico va a ser ingeniero, pero mientras tanto tiene que comer. Entonces, es la primera medida. Hay que hacer una reforma tributaria, pero claro que estamos de acuerdo, pero una reforma tributaria implica una transición entre un sistema tributario y otro sistema. Esa transición es muy difícil, no es fácil. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar esa transición? Y mientras tanto, la gente hay que hacer un montón de medidas para transformar a la Argentina en un país moderno, desarrollado, con justicia social, con belleza, con creatividad. Un país hay que volver a hacerlo entre todos. Es así como un día floreció, que ayer lo decía, floreció otro país después de la dictadura militar y ya el país viejo no volvió nunca más. Hay un día en que tiene que florecer un nuevo país. Y ese nuevo país es una necesidad imperiosa, porque el mundo cambia y es competitivo. Y los países que no se adaptan están condenados. La Argentina, felizmente, es un país con muchas personas muy inteligentes, muy capaces, muy creativas y con capacidad de adaptación. La política viene atrasada, muy atrasada. Y a pesar de que esto que yo les estoy diciendo, el del ingreso básico universal, ha sido defendido por un conjunto importante de dirigentes políticos que van desde Dualde a Carrió, desde Macri a Cristina Kirchner, y muchos otros. Ojo, que no es que está Masitelli como un loco. Masitelli lo único que hizo fue hacer una propuesta concreta y enfocar el tema desde muchos ángulos. Muchos de esos ángulos no los voy a desarrollar ahora. Algunos los van a encontrar en el libro y otros en un conjunto grande de notas que fui haciendo a través del tiempo. Esto es simplemente un pantallazo. Pero creo que el día que se empiece a implementar el ingreso básico universal y empiecen a desaparecer los planes sociales focalizados, ese día es un día de fiesta para la Argentina, porque en ese día empezamos un nuevo curso de la historia para nuestro país. Y en los 90 fue el primer 1 de mayo que se celebró en el mundo. En 1905 es la primera ley que surge de las 8 horas de trabajo, pero recién en 1920, prácticamente 50 años después, se implementó la ley de 8 horas de trabajo en la Argentina. Quiere decir que cuesta, porque hay muchas resistencias, porque el pasado siempre nos retiene, nos impide ver las cosas por donde van. Cuando Alfredo Palacios planteó el descanso dominical, la oligarquía saltó y dijo, ¿cómo descanso dominical? ¿Qué es eso? Y se van a emborrachar, no van a venir el lunes. Ustedes están incentivando la vagancia. Y no, se mejoró la productividad. Cuando el trabajador, Palacios demostró que la fatiga en el trabajador lo deterioraba, y por tanto la productividad con el paso de las horas y el paso del tiempo, la productividad iba bajando del obrero, y que no podía ser que el obrero fuera liquidado en poco tiempo y ser reemplazado por su hijo. Eso no era humano. Y entonces se empezó a implementar una política distinta que mejoró la productividad. Bueno, yo no tengo ninguna duda que nosotros vamos a multiplicar los panes y los peces si implementamos esto, y que vamos a vivir en un país infinitamente mejor si logramos implementar esta política. Bueno, me quedo acá para después